Queridos hermanos, gracias damos al Señor por ya estar juntos una vez más en medio de la semana para poder juntos reflexionar, pensar, pasar un tiempo en la palabra del Señor, anticipándonos a lo que es nuestra escuela dominical del día domingo. Gracias al Señor por cada uno de ustedes, mis hermanos, que semanalmente en la primera iglesia de Concepción y también algunos hermanos que nos visitan de vez en cuando, están juntos y estamos juntos para poder reflexionar en la palabra. Por supuesto que es un ejercicio del todo productivo y provechoso para nuestras almas, dado que de esta forma nos permitimos a nosotros mismos llegar el día de la escuela dominical con mucho más reflexión, con mucho más pensamiento, anticipando un poco lo que ha sucedido, lo que el Señor nos ha permitido a nosotros también reflexionar en casa. Recuerden ustedes que estamos trabajando para que y haciendo todos estos esfuerzos para que la palabra del Señor sea abierta en nuestros hogares, para que en la semana, dado que las circunstancias ahora podrían estar permitiendo una mejor apertura a esto, cada uno de nosotros en nuestras familias hagamos el esfuerzo de abrir la Biblia con nuestros hijos, de abrir la Biblia con nuestros esposos, nuestra esposa, ¿cierto? De tal forma de que seamos influenciados por la Escritura de manera continua, sin esperar un servicio. Hoy día que los servicios son tan volátiles, ¿no es cierto?, tan difíciles, pero nosotros hacer ese esfuerzo en nuestros hogares creo que es algo que honra al Señor y que nos ayuda a nosotros también a mantener nuestra fe activa, nuestra fe viva, nuestra fe de alguna forma en ejercicio, escudriñando nosotros por nosotros mismos también la palabra del Señor. Esta semana tenemos, por supuesto, como todas las semanas, la palabra del Señor cuando es abierta, tenemos el privilegio de poder ver y desempaquetar, mirar en la palabra del Señor cosas realmente hermosas y transformadoras. Esta semana tenemos un pasaje realmente precioso que nos va a hablar, que nos va a mostrar la definición del ministerio. Y esto es algo que debemos agradecer al Señor porque de alguna manera Él permitió que se preservara para nosotros, para los creyentes de esta generación, la manera en que Él o que Dios a través del apóstol Pablo entiende cómo debe ser el ministerio. No solo el ministerio de un pastor, sino también el ministerio de todos los hijos del Señor, porque vamos a ver en esta lección de que Pablo define el ministerio que Él lleva, pero lo modela también para que los colosenses lo puedan de alguna forma aplicar en su realidad y en su contexto. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de impedir que cualquier otro elemento extraño al Evangelio, extraño al deseo de Dios o digamos, al diseño de Dios, de que el Evangelio fuera predicado, de que el Evangelio fuera madurado en nosotros los creyentes, sea diluida cualquier otra forma extraña a eso. Y eso creo que es para nosotros saludable porque vamos a ver un desafío tremendo en esta lección. Así que les quiero invitar a que ahora podamos leer juntos la palabra del Señor. Y lo que yo hice fue en esta tercera lección describir esto, porque esto nos va a dar el marco, el ministro que todos quieren y el que todos deben ser. Eso es lo que vamos a ver de los versículos 24 al 29. Es como, si lo pudiera decir todavía más coloquialmente, es como decir el pastor que todos quieren y el pastor también que todos deben ser. Porque ya lo digo, Pablo lo que está haciendo es definir el ministerio, cómo él lleva el ministerio, para de alguna forma contrarrestar cualquier intento de otro tipo de doctrinas, de tradiciones, de modos, de maneras, de incluso pensamientos personales que la gente tenga acerca de cómo llevar el ministerio. Pablo lo define muy claramente, lo define de tal forma que nosotros lo podamos ver y luego lo podamos incorporar a nuestra manera de servir a Cristo en nuestros contextos y modelar también el Evangelio a otros. Seas padre, seas un hermano mayor, seas alguien que sirve en la iglesia como en algún liderazgo de la iglesia, en algún ministerio de la iglesia. Pablo lo que nos está mostrando es el ministro que todos quisiéramos tener a nuestro lado, pero también el ministro al cual debemos todos apuntar. Así es que esto va a ser hermoso y desafiante a la vez, y les quiero invitar a que leamos la porción de la palabra del Señor, los textos del versículo 24 al 29 del capítulo 1, y luego revisemos, dado que son pocos versículos, versículo a versículo, algunas cosas que nos van a mostrar este ministro que todos quisiéramos tener en nuestras iglesias. Así es que leamos juntos la palabra del Señor y dice así, en el nombre del Señor. Ahora me gozo
en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fue hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Hermanos, preciosos versículos y como les decía, me gustaría que pudiéramos repasar de algunos versículos a versículos tomando algunas ideas, porque yo les decía que este básicamente es el ministerio, ¿no es cierto? O la forma, o el pastor, o el ministro que todos nosotros quisiéramos. Y Pablo, por qué le puse este título, al que todos quisiéramos? Porque lo que encontramos en la Escritura, lo que encontramos en esta porción, es el derramamiento del corazón de Pablo en términos de mostrar a los colosenses que la forma en la que él se ha dado por la iglesia es la forma que da continuidad a la manera en que Cristo se entregó por la iglesia. Está uniendo esas dos cosas de manera tan estrecha para nosotros, para que de alguna forma nosotros no podamos en ninguna manera, no podamos nosotros en ninguna manera escapar, digamos, a otro aspecto, a cualquier otra idea del Evangelio. Hermanos, lo que Pablo está haciendo entonces es unir esencialmente lo que él entiende como ministerio que da continuidad al ministerio de Cristo. Y lo hace de esta manera. Versículo 24, él entiende la esencia del ministerio. Pablo entiende el rol del ministerio. Pablo entiende a quién debe dedicarse en el ministerio. Versículos 26 y 27. Y Pablo también entiende la meta del ministerio y entiende también las demandas del ministerio. Todo eso está aquí y es una definición cabal, es una definición completa, es una definición gloriosa de lo que el ministerio es para el apóstol Pablo. Así es que creo que esto se pudiera entender, hermanos, también de alguna manera como cuando, por ejemplo, alguien define un cargo. Se han dado cuenta que cuando uno postula a una empresa, postula a algún trabajo, a veces hay definiciones de cargo que a los que postulan, ¿no es cierto? A los que postulamos de repente algún trabajo, nos da a conocer si es que en verdad estamos habilitados para ese rol y si lo estamos, digamos, lo que hace esa definición de cargo es ayudarnos a entender cómo o qué cosas son las que nosotros tenemos que hacer, cuál es el ámbito, y este texto pareciera ser esto. Pablo lo que está haciendo entonces es definiendo el ministerio, pero también modelando el ministerio para los colosenses. Fíjense cómo decía el versículo 24. Pablo entiende la esencia del ministerio. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Esta es la esencia del ministerio según Pablo. En la esencia del ministerio no tiene que ver, y recuerden ustedes que estamos viendo a Colosenses, que está invadido por una serie de culturas, una serie de ideas, de filosofía y también de costumbres, de tradiciones de hombres que les muestran una forma en que el ministerio debe ser. Tenemos a los griegos que van a ver el sufrimiento y el padecimiento, o a los romanos que van a ver el sufrimiento y el padecimiento como una cuestión secundaria, como una cuestión incluso negativa. Pero Pablo, ¿qué está diciendo? Que la esencia del ministerio es el gozo en el padecimiento. Pablo lo que está diciendo es que el énfasis en la manera que él ve el ministerio es el sufrimiento, la incomodidad y lo incierto. Ahora, no porque sea Pablo masoquista, sino que Pablo tiene una razón que es unir, que es estrechar, que es de alguna manera anclar su ministerio en continuidad con el ministerio de Cristo.
Cuando Pablo dice, este es el ministerio, ¿no es cierto? Y me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Pablo no está diciendo que hay algo en el sufrimiento que completa la obra salvífica. De ninguna manera. Lo que Pablo está más bien haciendo es anclar su ministerio con el ministerio de Cristo en términos de que si Cristo, como lo vimos en Efesios, ¿no es cierto?, se dio por su iglesia en amor y en sufrimiento, Pablo está haciendo exactamente lo mismo y ninguna otra cosa. A diferencia de cualquier otra filosofía que diga que el ministerio debe ser exitoso, que el ministerio debe ser lleno de pompas, que el ministerio debe ser lleno de victorias gloriosas. Y eso es lo que estaba viviendo Colosenses. Y Pablo dice, no, la continuidad del ministerio de Cristo es esto, gozarnos en toda situación, en toda circunstancia, sea buena o sea mala. Y si es mala, más bien actuar con gozo, porque precisamente esta es la manera en que Cristo se dio por su iglesia, en gozo, pero también en sufrimiento. El libro de Hebreos dice que Cristo fue el varón perfecto, fue el varón de quebrantos, de sufrimientos para nosotros. Esa es la manera en que Él nos modeló y esa es la manera que Pablo está anclando su ministerio. Pablo dice que de alguna forma nos muestra esto, ¿no es cierto?, de que el sufrimiento, la incomodidad, lo incierto, nos da a nosotros la idea de que esta forma es lo que hace que el ministerio de Cristo se extienda y traspase ahora desde Cristo hacia nosotros los creyentes y hacia otros creyentes a quienes nosotros le podamos modelar el Evangelio. Lo que estaba pasando en Colosenses pareciera ser que es muy cercano también a lo que pasa hoy con nosotros, ¿no es cierto? Cuando vemos que las iglesias exitosas son aquellas iglesias que en verdad crecen grandes números y vemos a pastores enredados precisamente o a ministerios completos enredados en la cuestión de los números, en la cuestión de la popularidad, en la cuestión del alcance, en la cuestión de lo llamativo, digamos, de lo que tiene que ver con más cuestiones que tienen que ver con marketing que lo que tiene que ver con el crecimiento de la iglesia. Y el modelo que tenemos acá es totalmente distinto. Hay un problema con cambiar la esencia, y que cuando uno cambia la esencia de un ministerio, de una empresa, incluso cuando uno cambia la filosofía con la que se está haciendo las cosas, uno deja de ser lo que la empresa es. ¿Recuerdan el caso bueno, no sé si lo recordarán, pero por ejemplo, el caso de Steve Jobs, que es este creador de Apple, ¿no es cierto?, de toda esta gran tecnología que él fundó. Cuando él muere, cambian al CEO de Apple y viene otra persona y se dice, ¿no es cierto?, en los aspectos de los conocidos, de que cambió la esencia y Apple nunca volvió a ser lo que fue en los tiempos de Steve Jobs. ¿Por qué? Porque los nuevos administradores cambiaron la manera. Steve Jobs decía cosas como, por ejemplo, que eran bien controversiales, pero él decía, yo no diseño, yo no hago mi software, yo no hago mis productos para el gusto de la gente. Yo hago mis productos para transformar el mundo. Eso es lo que él hacía. Y por eso que sacó computadores que son estables, sacó teléfono, el primer teléfono touch, lo diseñó él porque él tenía la idea de que los BlackBerry, que antes eran estos aparatitos que uno podía escribir, que eran tan avanzados, los botones a él no le gustaban, decían que era un estorbo, que eso no servía, que el teléfono debía ser touch y convirtió, ¿no es cierto?, todo un mundo lo transformó. Hoy día, ¿qué teléfono no es touch? Y él tenía eso, y vino la nueva administración y cambiaron, y de ahí se dice que los sistemas de Apple y también los productos de Apple nunca fueron más los mismos. Pablo está un poco guardando las proporciones, por supuesto. Pablo está haciendo un poco lo mismo con el Evangelio. Pablo está diciendo, miren, si yo desanclo el Evangelio de la esencia que Cristo nos dejó, un varón de dolores, un varón de quebranto, un varón esforzado, un varón que estuvo siempre incómodo, un varón que no estuvo nunca ajeno a los sufrimientos y a los padecimientos, estoy haciendo del Evangelio algo que no es Evangelio. Por eso que el gnosticismo no puede entrar, por eso que el exitismo, ¿no es cierto?, de los ministerios no puede ser el foco, por eso que el asunto de los números, del marketing, de la cantidad, no puede hacer que los ministros se pierdan en eso. El foco de los ministros está, según Pablo, en la esencia
de gozarse en los sufrimientos y en los padecimientos. ¿Por qué? Porque de esta manera Él estará haciendo lo mismo que Cristo hizo por su iglesia. Miren que la esencia nos lleva a lo segundo, que es el rol. En la esencia es una, pero el rol del ministro es otra cosa. Es esto, el versículo 25 dice, de la cual fui hecho ministro. Aquí está el rol, aquí está descrito en el núcleo del rol para este cargo de ministro del Señor. Del cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Aquí hay varias cosas que uno puede decir, pero simplemente quiero resaltar tres, hermanos, para que ustedes lo piensen en su casa y por favor mediten en este ministro. Porque Pablo dice lo primero, dice, fui hecho. Y aquí hay una cosa que es interesante sobre todo en nuestros días, pero también en ese momento. En ese momento también cualquier persona, ¿no es cierto? Lo que está viendo es que los ministerios, lo que está viendo es que la iglesia de alguna manera está siendo atacada por gente que está diciendo, mira, si la iglesia podemos hacerla de una manera o de otra, la podemos hacer de esta forma, no te compliques, Pablo dice, no, 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 no. Los ministerios son hechos y son formados por quien designa, por quien llama, por quien envía. Pablo dice, fui hecho ministro. No, me hice ministro. Fui hecho ministro, lo cual quiere decir que Pablo lo que está mostrando es que él no es autoproclamado. Pablo no es independiente, más que la discusión, ¿no es cierto?, de si fue hecho apóstol o él sintió el llamado solo, porque alguien podría aludir a eso, ¿no es cierto? De que Pablo sí se autoproclamó con una visión. Pero lo que él está diciendo más bien es que él no es independiente de quien lo llamó. Él no es independiente, no tiene una agenda propia, no tiene un propósito propio, como suele suceder con otro tipo de religiones que en verdad pierden el objeto de Jesucristo y ahora tienen otro foco. O incluso iglesias que pierden el foco de la predicación del Evangelio y se traspasan a un entorno hoy, en este tiempo, por ejemplo, con enfoques sociales, con enfoques, digamos, a la justicia, con enfoques a la política, con enfoques a cualquier otra situación que no tenga que ver con el Evangelio. Pablo dice, yo fui hecho. Y eso implica entonces que no hay independencia, sino que hay dependencia. Y él se debe entonces a quien lo hizo. Ahora, lo segundo interesante es que él describe qué fue, a qué cargo fue elevado. Y él dice, fui elevado al cargo de ministro. Y esto es interesante porque este cargo ministro o esta designación de ministro no es como la entendemos nosotros. Nosotros, y en estas generaciones se ha elevado, ¿no es cierto?, la posición de ministro, incluso en la política, ¿no es cierto? Cuando hablamos de un ministro, hablamos de alguien de altura, hablamos de alguien, digamos, de una elevada posición. Pero Pablo, cuando habla de ministro, está usando la palabra diáconos. Y la palabra diácono significa más bien servidor, como alguien que sirve. Y es una palabra común, muy común. Diáconos es una palabra muy común. Es como ser un sirviente de mesas, es como ser un servidor, es como ser alguien que está trabajando, sirviendo a alguien. Es un diácono. Pablo se describe como ministro y Pablo también en otra parte, por ejemplo en Romanos 1.1, se describe como siervo. Y ahí no es la palabra diácono, sino que es la palabra dulos. Y dulos es esclavo, significa esclavo. Así que por favor vean cómo Pablo se muestra a sí mismo y vean el contraste que tenemos generacional, ¿no es cierto?, con la manera en que él se está describiendo, porque Pablo no le está diciendo, miren, yo soy el ministro del Evangelio, porque de eso estaba lleno. Él está diciendo, miren, yo soy un servidor y este es el diseño de Dios para el ministerio. Alguien que tiene que ser un servidor, alguien que simplemente está de manera común para servir en una situación, en una posición donde él no se llamó, sino que fue llamado, en una posición donde él no tiene las capacidades, sino que las capacidades le son dadas, porque esto no tiene que ver con que si es común, entonces es insignificante, no, porque más tarde va a hablar del poder que él tiene dado el llamado, pero ahora lo que está diciendo es que el servicio del Evangelio es una cuestión que debe estar lejos de toda cuestión extraordinaria.
Y eso de verdad, hermanos, es algo tan refrescante para este tiempo, donde estamos viendo que ministerios crecen y se dan en una forma, digamos, que tienen que ser espectaculares, que la palabra del Señor siempre tiene que ser, o la predicación tiene que ser espectacular, donde la predicación tiene que ser, digamos, elevada, y hoy día, o hemos pasado, ¿no es cierto?, transitado desde una predicación donde, o si no hay milagro, no es buena predicación, donde si no hay llanto, no es buena predicación, a un modelo en donde si no hay pensamientos elevados no es buena predicación. Pablo está diciendo, no, la predicación, el ministerio, es una cuestión simple de servir a la mesa algo que traigo, que no es mío, y la pongo. Pablo está diciendo que él es un diácono, un servidor. También se describe Pablo como un dulos, como un esclavo. Y estas dos ideas entonces nos dan a entender de que él se está definiendo para los colosenses, o se está definiendo para todas las iglesias del primer siglo. Se está definiendo como alguien que sirve a la iglesia, pero como alguien que está bajo autoridad. Un esclavo no se manda solo. Un esclavo no tiene libertad propia, no puede decir lo que quiera, no puede hacer lo que quiera, está bajo autoridad. Y lo tercero es que esa sujeción de la que Pablo habla lo lleva a la tarea para que cumpla, para que anuncie cumplidamente, para que anuncie cumplidamente la palabra. Y ahí viene el otro punto, que entonces, si es cumplidamente, Pablo lo que está diciendo es que no es parcial, sino que es toda. Él no es selectivo, él tiene que cumplir con toda la tarea, le guste o no le guste, sea difícil o no sea difícil. Hermanos, ¿van viendo cuántas conexiones hay que confrontan nuestra manera de ver la palabra del ministerio? ¿Cómo nos confronta la Escritura con cuestiones simples como esta de ser un sirviente, de no ser atractivo, de llevar en nosotros un mandato como en sujeción, como un siervo, como un esclavo, y de cumplir con toda la palabra, de predicar toda la palabra? Así como dice en Timoteo, en 2 Timoteo, ¿no es cierto? Que todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios es útil. Creo que tenemos bastante en qué pensar. Entonces tenemos la esencia, tenemos el rol, ahora tenemos también a quién debe ser. Pablo entiende quién debe ser la dedicación de su ministerio. Versículo 26 y 27 dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifiesto a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Dos comentarios simples respecto a estos dos versículos y por favor véanlos en sus casas y repásenlo y mírenlo. Pero Pablo, el primer comentario es que Pablo entiende que su dedicación es la palabra del Evangelio. Él no tiene otra dedicación. Él no va a perder el tiempo en otra cosa. Él no tiene espacio en su agenda para otra situación que no sea el hecho de modelar la palabra para las iglesias, para formar las iglesias, para ayudar al crecimiento, para fortalecer la fe, pero también para confrontar cualquier idea extraña, incluso si proviene desde la propia iglesia. Pablo tiene una dedicación y esa es la palabra de Cristo. Con razón, en algún otro lugar del mismo del Nuevo Testamento, Pablo dice que él no hizo otra cosa en Corintios, sino predicar a Cristo y a este crucificado. Es decir, que su dedicación está en la palabra, en el misterio que antes había sido oculto desde los siglos, pero que ahora el Señor ha querido revelar. ¿A través de quién? A través de los apóstoles. Para nosotros la iglesia. Pablo tiene una dedicación, sabe a quién se tiene que dedicar y esa dedicación es la palabra. Pero Pablo también entiende que su dedicación es doble, no es solo a la palabra, sino que es la palabra aplicada, porque Pablo entiende y sabe que él vive por la iglesia. Él dice en los versículos 27, a quien Dios quiso dar a conocer la riqueza en gloria, el misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. Sir Pablo ama a la iglesia, por eso la soporta, por eso sufre penalidades, por eso no se cansa, por eso vive incómodo, por eso se esfuerza, por eso envía cartas, por eso hace viajes, porque su dedicación es la iglesia. ¿O cuánto nos falta? ¿Cuánto nos falta entender el corazón de Pablo? ¿Cuánto nos falta? Probar, por supuesto, que la palabra, y aquí mismo lo va a decir en versículos posteriores, que nosotros, nuestro modelo debiera ser Cristo.
Pero cuando miramos esto y la intención con la que Pablo está hablando a los colosenses, nos damos cuenta de cuánta falta nos hace a nosotros mismos abrir con mayor frecuencia este texto para las iglesias y para los ministros. Pablo entiende la esencia, Pablo entiende su rol, Pablo entiende a quién debe dedicarse y Pablo entiende también la meta. ¿Qué hace con todo esto que Dios le ha dado? ¿Qué hace con la esencia del ministerio? ¿Qué hace con el rol que le ha sido dado? ¿Qué hace también con la dedicación? ¿A quién se está dedicando y con qué se está dedicando? La herramienta y el pueblo. La herramienta y, digamos, por decirlo, la tierra. La herramienta y la tierra. ¿Cómo? ¿Qué debe hacer con eso? Bueno, versículo 28, que es para mí uno de los versículos que modelan el ministerio que también tenemos aquí en la primera iglesia de Concepción, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Qué cosa más alta podría ser esto? Tres cosas con esto. Miren, lo primero es que este versículo nos muestra que la meta del apóstol Pablo es amplia, es todo hombre. Es que todos son hijos del Señor. Yo se lo he dicho a algunos, incluso aquí en esta iglesia, cuando alguien alguna vez vino a pedirme, o no a pedirme, sino que a avisarme que se iba a ir de esta iglesia por distintas situaciones. Mi comentario siempre ha sido para este tipo de personas, para todo aquel que está mirando. eh, mi comentario siempre ha sido para este tipo de personas y para todo aquel que está mirando la idea de salir de la iglesia es decirles que yo los he recibido en esta iglesia como miembros de esta iglesia y por lo tanto como creyentes, como hijos de Dios a quienes debo proteger. Entonces cuando alguien me dice que se quiere ir, mis preguntas son tan precisas como si estuviera entregando a un hijo a irse al extranjero. ¿Dónde te vas a ir? ¿Con quién te vas a ir? ¿Cuáles son las razones? ¿Estás seguro que te vas a ir a una casa buena? ¿Que vas a ir a un lugar? No porque lo quieras retener, sino que porque en última instancia lo que me quiero asegurar es que si va a salir de este lugar, va a ir a un lugar mejor. O va a ir a un lugar, digamos, igual. Porque estamos convencidos de que nuestra meta es todo hombre. No desechamos personas. No simplemente les damos la salida a los más, digamos, a los más conflictivos, a los más difíciles de tratar, porque nos quitamos un peso de encima. No, la tarea que tenemos es la tarea que tiene Pablo, a todo hombre. La tarea es amplia, pero la tarea también es profunda. La tarea es enseñar y enseñar en sabiduría, no enseñar intelectualmente. La tarea es enseñar el conocimiento de la palabra, pero aplicado a la vida. Eso, en términos coloquiales, es consejería. Lo que hacemos es enseñar la palabra. La meta es amplia, la meta es profunda, pero la meta también es solemne, porque enseñar esta palabra tiene que ver con presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Fíjense la meta que hay detrás de todo esto. Fíjense el nivel, el calibre de evangelio que Pablo está predicando. Así que Pablo entiende la esencia, entiende el rol, entiende a quién debe dedicarse, entiende la meta, pero lo último, y esto yo creo que completa, digamos, la definición del ministerio y la manera en que Pablo modela para nosotros el ministerio, en que Pablo también entiende las demandas, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Hermanos, miren los conceptos que Pablo utiliza. Pablo dice que todo lo que él está haciendo, toda esta idea del evangelio que él está definiendo, tiene, tiene un soporte, tiene un fundamento, tiene un motor que tiene que ver con algo que en verdad para este tiempo no es nada cómodo. Trabajo, tiempo. Cuando Pablo utiliza la palabra trabajo, en verdad todo el mundo que va a mirar esta palabra que es trabajo, va a entender que eso implica tiempo, implica cansancio, implica dedicación, implica trabajar incluso con afán, incluso con fatiga si es necesario. Trabajo. El ministerio es trabajo. El ministerio no es gozo. El ministerio no es aplauso. El ministerio no es simplemente pararse en un púlpito y ser admirado por lo que te escuchan. El ministerio es
antes de eso. Ese es el punto en donde uno predica la palabra, donde estamos haciendo esto que estamos haciendo en este minuto de proclamar la palabra y que se ve fácil, se ve bonito, se ve, digamos, se ve eminente porque uno aparece, porque uno está, pero detrás de esto hay trabajo, hay cansancio, hay dedicación, hay afán, hay fatiga. ¿De dónde sacamos esto? De aquí, de Pablo. Los ministros. Por eso es que no podemos entender a un ministro ocioso, no podemos entender a un ministro que no se dedique, a un ministro, pero no al ministro que simplemente está, digamos, activo en tantas tareas y actividades. No, Pablo está diciendo que su cansancio, su dedicación, su trabajo tiene que ver con llevar la palabra. La dedicación del ministro está en cansarse agotadamente por llevar alimento sano a su iglesia. Pablo dice que él trabaja, pero también lucha. Y el concepto de la lucha aquí va a ser una lucha que tiene que ver con como estar trabajando arduamente, pero como compitiendo con algún adversario, bajo conflicto, bajo esfuerzo, bajo presión. No es un trabajo cómodo. El ministerio y ningún ministerio. Por eso es que hermanos a veces se cansan en los ministerios de la iglesia y quieren renunciar, no quieren trabajar más, les da lata, se enojan, se fatigan, se cansan, porque no entienden lo que es el ministerio. El ministerio es trabajo, el ministerio es lucha, el ministerio es competir contra adversarios que van a querer deshacer ese ministerio. El concepto de lucha es como estar bajo conflicto continuo. Pero Pablo entiende que esto es necesario porque finalmente la victoria o el resultado de esto está fundado en la potencia de Él. Y eso significa, o no tiene nada más que ver con el hecho de que Cristo o el Espíritu Santo o Dios tiene la capacidad de ser eficaz en el trabajo que uno está llevando adelante. Eficaz. Eficaz. Dios tiene el poder, la capacidad de mover, de hacer las cosas, de producir lo que uno en sus fuerzas, en su incapacidad, lo que uno no puede hacer, lo que uno no tiene, Cristo lo tiene. Y Pablo entendía este misterio, entendía este concepto y se lo muestra a los colosenses y le dicen, miren, ustedes dedíquense a la tarea del ministerio así como la estoy definiendo y el resultado déjenselo al Señor porque la potencia de Dios, la potencia de Él es la que va a producir eficazmente el resultado y lo va a hacer de manera, como dice Pablo, dice, la potencia de Él que actúa poderosamente en mí. Poderosamente es como milagrosamente. Entonces Pablo básicamente lo que está diciendo es que Él tiene o lleva adelante este ministerio como un trabajo que en verdad puede llegar hasta la fatiga, que se hace bajo presión y bajo conflicto, pero que es eficaz por la capacidad del Espíritu Santo de obrar milagrosamente en las personas y en la iglesia. Hermanos, yo no sé cómo lo ves tú, o si fui capaz en estos minutos de poder darte una idea de lo que Pablo entiende como ministerio, pero espero poder haber ayudado para que tú y yo podamos entender que esta es la meta, este es el llamado. Este es el ministro que todos quieren. Este es el ministro al menos que quisiera ser para esta iglesia. Pero también este es el ministro que tú debes ser para tu contexto. Seas padre, seas madre, seas hermano, seas alguien que está en el liderazgo de la iglesia, alguien que tiene pretensiones de servir en la iglesia. Esta es una definición completa, perfecta. Entiende la esencia, entiende el rol, entiende a quién debes dedicarte, entiende cuál es la meta del ministerio. No te pierdas y entiende cuáles son las demandas. Y el resto lo hará el Señor. Hermano, espero que tengan un hermoso tiempo en familia, espero que de verdad puedan disfrutar tanto como yo disfruto el hecho de poder pensar, reflexionar en la palabra y que esto produzca también frutos en nosotros de arrepentimiento, de cambio, de madurez, de crecimiento, para que podamos juntos seguir avanzando en el ministerio del Evangelio de Jesucristo en nuestra generación. Que el Señor les bendiga y nos vemos en otra actividad, en otra reunión, en otro servicio, en otro video, en otro estudio.
de la primera iglesia de Concepción. Que el Señor les bendiga.